Buenos días, profesor. El día de hoy voy a exponer mi proyecto de investigación acerca de la generación de energía eléctrica sostenible en viviendas rurales de Colcabamba, Huancavelica, mediante el principio del tornillo de Arquímedes. Objetivos. El objetivo general es diseñar, implementar y evaluar un prototipo de generador de energía eléctrica utilizando el principio del tornillo de Arquímedes en el distrito de Colcabamba, Huancavelica. Los objetivos específicos son identificar y caracterizar el caudal de un canal de regadío en Colcabamba, Huancavelica, diseñar un sistema de transmisión que convierta el movimiento rotacional en energía eléctrica, evaluar la durabilidad del sistema y definir un plan de mantenimiento anual, analizar la eficiencia energética del sistema en diferentes condiciones de flujo en Colcabamba, Huancavelica, para generar energía eléctrica sostenible en zonas rurales sin acceso a electricidad. A pesar de que en Colcabamba, Huancavelica, se ubica la central hidroeléctrica más grande del país, muchas comunidades aún carecen de acceso básico a la electricidad. Los habitantes deben recurrir al uso de velas y mecheros, lo que refleja no solo una realidad de pobreza energética, sino también un riesgo para la salud de sus habitantes. Esta contradicción, en la que una zona productora de energía permanece en la oscuridad, evidencia una falla en la distribución y acceso equitativo del servicio, lo que limita el desarrollo comunitario y representa una problemática urgente que justifica intervenir con soluciones sostenibles a nivel local. En metodología. Para la realización de la investigación se desarrolló un prototipo, el cual ubicaremos en una corriente de agua de tamaño mediano con desnivel. Los materiales son los siguientes. El primero es para el tornillo de Arquímedes. Se va a usar principalmente el hélice en espiral, el cual puede ser de PVC, termoformado o lámina metálica enrollada. Luego necesitamos el eje de acero o aluminio, que va a ser el que va a pasar por el centro del tornillo. Necesitamos también un tubo PVC o metálico de 4 a 8 pulgadas de diámetro. Y por último, la estructura, soporte en madera o metal, en este caso es como metal, para sujetar el tornillo en un ángulo de 35 a 45 grados recomendablemente. Y bueno, por último, los rodamientos o bujes para soporte del eje. Y para el generador eléctrico vamos a utilizar un motor DC de imanes permanentes, poleas y fajas o acoplamiento directo con engranaje para conectar el eje del tornillo con el eje del generador y una base firme para sostener el generador. En cuanto a resultados y discusión, luego de que se realizó la investigación, obtuvimos las siguientes tablas de datos. En primer lugar, tenemos la potencia lograda de acuerdo al caudal. Como se puede observar, se probaron tres diferentes niveles de caudal, pero el mismo desnivel de cotas. Utilizamos la fórmula de potencia hidráulica, donde la densidad de agua es de 1000 kilogramos por metros cúbicos, la gravedad es de 9.81, el caudal va a depender del caso, la altura es de 3 metros y estimamos un porcentaje de eficiencia del 60%, lo cual nos brinda la potencia real estimada. Para el primer caso sería 50 watts, para el segundo caso 100 watts y para el tercer caso 150 watts. Luego en la segunda tabla tenemos la comparación de eficiencia del sistema de acuerdo a la inclinación. Vamos a usar inclinaciones de 20, 30 y 40 grados para un caudal de 10 litros por segundo. Utilizando la siguiente fórmula, vamos a obtener 70 watts para una inclinación de 20 grados, 100 watts para una inclinación de 30 grados y 130 watts para una inclinación de 40. En la tercera tabla vamos a ver la relación entre energía generada y consumo por vivienda. En la condición del tornillo tenemos un nivel de caudal bajo, medio y alto de 5, 10 y 15 litros por segundo respectivamente, tomando en consideración que el consumo promedio por vivienda es de 40 vatios hora. La energía diaria para un caudal bajo sería de 1.5 vatios hora, para un caudal medio sería de 2.5 y para un caudal alto sería de 3.75, lo cual nos resulta un número estimado de viviendas abastecidas para un caudal bajo de una vivienda, para un caudal medio de 2 viviendas y para un caudal alto de 3 a 4 viviendas. Se estima que una vivienda rural básica consume aproximadamente 40 vatios hora al día para accesos básicos como luz LED, cargador de celular, radio, entre otros. Y por último tenemos la tabla número 4 sobre materiales del prototipo y su función, en donde los componentes principales son el tornillo helicoidal, el generador eléctrico y la base estructural. El tornillo helicoidal tiene como función transformar el flujo en rotación. El generador eléctrico convierte el movimiento en electricidad y la base estructural soporta el sistema completo. Hay que tener en cuenta que los materiales en una escala real pueden variar y o aumentar debido a la diferencia de proporciones. Y para el modelo final del prototipo se utilizó el programa SketchUp, en donde se implementó el sistema del tornillo de Arquímedes en una topografía desnivelada, conectando ambas corrientes de agua.
En la parte superior del tornillo encontramos el centro de almacenamiento, que es el lugar en donde se tiene el registro del funcionamiento del sistema y a su vez en donde encontramos un controlador de carga para evitar sobrecargas. A partir de este centro de almacenamiento, la energía es repartida hacia las torres de distribución, las cuales mediante cables hacen llegar la energía eléctrica a las diferentes viviendas de la zona. Por último, como conclusiones, tenemos que el tornillo de Arquímedes representa una alternativa viable y sostenible para la generación de energía eléctrica en zonas rurales como Colcabamba, donde el acceso a la red eléctrica convencional aún es limitado. Es fundamental reconocer que pueden existir ciertas limitaciones al aplicar este proyecto en contextos reales. Una de las principales es la variabilidad del caudal, ya que durante las temporadas secas el flujo del canal o del río puede reducirse, lo que afectaría la generación continua de energía. Aunque no se cuenta con una cifra exacta del caudal de los ríos y canales locales, la observación directa y los registros regionales indican que la fuerza de las corrientes es suficientemente adecuada para la instalación del sistema. Para mantener la eficiencia operativa del tornillo, se recomienda realizar mantenimientos cada 2 a 4 semanas a fin de prevenir obstrucciones, procedimientos o residuos sólidos y garantizar un buen funcionamiento de los componentes mecánicos. En conjunto, este tipo de soluciones descentralizadas no solo pueden contribuir al acceso a la energía en comunidades rurales, sino que también promueven el uso de tecnologías limpias, de bajo impacto ambiental y con potencia de réplica en otras zonas con características similares. Gracias.